Gracias, licenciado. Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a todos los asistentes a este nuevo webinario, muy esperado por toda la comunidad jurídica a la que nosotros hemos invitado. Queremos decirles que hemos tenido un aproximado de 300 usuarios que se han registrado en nuestra plataforma para poder presenciar este nuevo webinario, el cual va a estar a cargo de nuestro amigo y capacitador experto, el licenciado Ricardo Mena Guerra, a quien le damos una cordial bienvenida en esta mañana del día viernes. Bueno, vamos a comenzar dando una presentación breve de quién es nuestro expositor, quién es nuestro facilitador de esta mañana. El licenciado Ricardo Mena Guerra es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en la investigación jurídica por la misma universidad y con estudios en Derecho Administrativo en cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca. Es catedrático universitario y litigante en el área de Derecho Administrativo. Ex magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Y esta mañana el licenciado Ricardo Mena Guerra, o doctor más bien, Ricardo Mena Guerra, nos va a deleitar con una ponencia sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Que queremos presentar esta mañana, como es el tema de la Ley de Procedimientos Administrativos, sus principios y derechos, especialmente enfocados al ciudadano, ¿verdad? Pero un enfoque práctico que se le quiere dar en esta ponencia sobre el tema de la Ley de Procedimientos Administrativos. Así que sin más, los dejo con el experto, el doctor Ricardo Mena Guerra. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, un verdadero privilegio estar nuevamente por una segunda vez en un evento como es el webinario. Quiero únicamente de forma breve agradecer a las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, a su presidencia, a los miembros del Consejo, al licenciado Mauricio Trejo y muy especialmente a usted, licenciado Morales, por esta invitación, pero también quiero agradecer y aplaudir a cada uno de los participantes que nos acompañan en este evento. Verdaderamente es trascendental que todos los juristas y, por qué no decirlo, los ciudadanos, nos preocupemos por estudiar, analizar y hacer valer la nueva ley de procedimientos administrativos. Y en ese esfuerzo de divulgación de la ley de procedimientos administrativos, su contenido, creo que hay un tema que es transversal en la ley y ese tema es precisamente los principios de la misma, los principios que regula la ley y los derechos a favor de las personas frente a la administración pública. Así que con la ayuda de Dios vamos a dar algunas pinceladas sobre esta temática, tratando de que la misma, además de enfocar la regulación concreta en la LPA, en la Ley de Procedimientos Administrativos, pues podamos también tener una arista práctica de la misma. Así que sin más, iniciemos en materia y vamos a ver los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos y su conexión con normas generales y especiales. A manera de un breve preámbulo sobre la temática de los principios, hay que señalar que los principios del derecho pueden ser definidos de muchas formas, pero tomemos una para efectos metodológicos. Los principios del derecho son lineamientos generales que suelen ser aceptados universalmente. En algunos supuestos, estos principios están positivizados de manera expresa en normas jurídicas o de forma implícita. También los principios, a veces, aunque no estén reconocidos o regulados de forma manifiesta en una ley, en la Constitución, en los tratados internacionales, pero también son reconocidos por la jurisprudencia. La jurisprudencia ha tenido un rol muy importante en la sistematización de principios y en la deducción de principios que pueden extraerse del ordenamiento jurídico en general.
y que estos principios como fuente del derecho tienden a establecer bases justas y equitativas para soluciones jurídicas frente a la insuficiencia de las normas escritas. En ese sentido, pues, muchas resoluciones son fundamentadas o basadas en principio ante el vacío normativo que puede existir. Y hay que señalar que tanto la jurisprudencia como los principios tienen un valor fundamental y muy especial en el derecho administrativo, por cuanto el derecho administrativo ha sido un derecho que se dice que está en construcción, en formación, relativamente reciente en comparación al derecho civil que pues tiene sus orígenes en el derecho romano y en el derecho medieval y en el código napoleónico. En cambio, el derecho administrativo es un derecho reciente que se suele decir que nace con la Revolución Francesa y que es creado o edificado mediante los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado francés, que fue, por cierto, el primer tribunal contencioso administrativo creado y especializado para juzgar los litigios entre el Estado, la administración pública y los particulares. Pues bien, frente a la insuficiencia de normas y para resolver los diferentes casos que se le planteaban al Consejo de Estado francés, estas soluciones fueron construidas o edificadas en base a los principios, y estos principios tenían que ser y son principios especiales que regulan el régimen jurídico del Estado, de la administración pública y de los ciudadanos. Por tanto, pues, la temática o la aplicación de los principios toma una especial relevancia en el derecho administrativo. De ahí, pues, que podemos decir también que en términos generales los principios tienen un objetivo o una finalidad concreta y que podríamos señalar la siguiente: sirven de inspiración de algunas normas escritas o positivizadas. Los principios, pues, son desarrollados por medio de normas concretas, como veremos más adelante, haciendo una confrontación entre el principio, de alguna manera etéreo, frente a el desarrollo ya concreto normativo que en algunos casos podemos encontrar esa dinámica, esa ecuación en la LPA. Un segundo punto del objetivo de los principios o finalidad es que nos ayudan a interpretar las normas. Es decir, que los principios nos pueden ayudar a encontrar la interpretación correcta de la ley, incluso apelando al finalismo de la misma, más que a el contenido gramatical o literal de una norma. Igual, constituyen un límite a las facultades discrecionales. La administración pública, además de tener facultades regladas, a veces, excepcionalmente, cuando la ley se lo reconoce, gozan de facultades discrecionales, pero esa discrecionalidad no es absoluta, sino que tiene algunos límites, y esos límites, dentro de esos límites, encontramos precisamente que deben de someterse al respeto de los principios. Y finalmente tienen un rol importante los principios para llenar lagunas o vacíos en la ley y para resolver lo que la doctrina llama casos difíciles. Existen casos complicados en los cuales no encontramos una respuesta clara en la ley, y es a través de los principios en los que se encuentra una solución equitativa, una solución justa. Bueno, ya adentrándonos un poco más en el tema de los principios del derecho administrativo, hay que señalar que a pesar de que la ley de procedimientos administrativos hace un abordaje de principios especiales regulados en la misma, no debe de entenderse de ninguna manera que esa regulación que hace la LPA es absoluta o es taxativa, por cuanto los principios del derecho administrativo deben de
iniciar en la Constitución, es decir, que existen fuentes distintas que regulan o establecen principios. Y como primer punto de partida, como la fuente trascendental, podemos señalar que los principios del derecho administrativo tienen también origen en la Constitución y en los tratados internacionales. Así, el principio más importante del derecho administrativo, que es el principio de legalidad establecido en el artículo 86, inciso tercero de la Constitución, por medio del cual los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, que es el principio que se suele decir, y así es, que es la columna vertebral de la estructura del derecho administrativo, es un principio de origen constitucional. Igualmente podemos señalar el principio de igualdad ante la administración pública, el principio de seguridad jurídica, el principio de interés público, e igual podríamos mencionar los principios del derecho administrativo sancionador, que igualmente tienen origen constitucional y en los tratados internacionales, como podría ser el Pacto de San José. Bueno, además de los principios de la Constitución, hay que señalar también que existen leyes especiales o leyes sectoriales que regulan instituciones concretas, que también tienen una lista de principios que son aplicables a esa temática. Por ejemplo, la Ley de Ética Gubernamental regula principios aplicables a la dinámica de la ética de los servidores públicos. Y muy importante es, en ese caso, el principio de probidad, el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas. Esos principios especiales también son de aplicación en la dinámica de la administración pública en materia de ética. Igualmente, la Ley de Acceso a la Información, en el artículo 4, me establece una lista de principios. En este momento, pues, basta con que mencionemos quizás el principio más importante en el tema de acceso a la información pública, que es el principio de máxima publicidad. Igualmente, podemos mencionar el Código Tributario, que además de contener el principio de legalidad en materia tributaria, trae el principio de proporcionalidad, entre otros. La Ley de Protección al Consumidor igual contiene principios como economía, gratuidad y, muy importante, los principios en materia de contratación pública regulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que también me regula principios como el de no discriminación, publicidad, igualdad, transparencia, imparcialidad, probidad, etc. Como podemos ver, pues existe un arsenal de principios que tienen origen o fuentes tanto en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes sectoriales. Pero también ahora surge una nueva ley que es, siempre yo le llamo que todavía es una ley misteriosa. Esa ley misteriosa para nosotros los salvadoreños es precisamente la Ley de Procedimientos Administrativos. Y dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos se establecen una serie de principios aplicables a la administración y que en la mayoría de casos son mecanismos de protección de los ciudadanos, de las personas, de los administrados frente a la administración pública. Y como una clasificación metodológica de los principios que regula la Ley de Procedimientos Administrativos, podemos ofertar la siguiente clasificación que ustedes tienen en pantalla. Los principios de la LPA podemos enunciarlos de la siguiente manera. Primero, los principios generales del procedimiento administrativo que están contenidos en el artículo 3 de la LPA, y estos principios son de aplicación universal a todas las administraciones públicas y a todos los procedimientos. Para toda clase de procedimientos se aplican estos principios. De manera pues que estos principios tienen un efecto transversal en toda la dinámica o en toda la función administrativa que desarrollan las autoridades del Estado. Pero igualmente, otro tipo de principios
son los principios del derecho administrativo sancionador o los que regulan la potestad punitiva de la administración pública, que se encuentran regulados en el artículo 139 de la LPA. Y finalmente hay que señalar que encontramos los principios de la potestad normativa de la administración pública en el artículo 160 de la LPA. En esta sesión, básicamente, vamos a desarrollar los principios del artículo 3 de la LPA, es decir, los principios generales, pero únicamente quiero dar algunas pequeñas ideas sobre tanto los principios del derecho administrativo sancionador como los principios de la potestad normativa. Los principios del derecho administrativo sancionador, en la mayoría de casos, tienen su origen en la Constitución de la República. El principio de legalidad, por ejemplo, del artículo 15 en materia punitiva, la presunción de inocencia, el principio de reserva de ley, el principio de responsabilidad o culpabilidad, si queremos denominarlo de esa manera, entre otros, se encuentran regulados en el artículo 139. Se suele decir, heredado de la jurisprudencia española, que los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador con sus matizaciones. Sin embargo, yo quiero poner sobre la reflexión esta mañana, quiero poner en duda la actualidad de esa afirmación, por cuanto yo considero que esa afirmación aplica siempre y cuando no exista una regulación especial del derecho administrativo sancionador. Pero ahora, gratamente, en nuestro país tenemos una disposición positivizada, una norma jurídica especial dirigida a la administración que regula los principios del derecho administrativo sancionador. Eso significa el primer paso a la independencia del derecho administrativo sancionador frente al derecho penal. Por tanto, es posible, a nuestro criterio, la creación de una dogmática independiente y propia del derecho administrativo sancionador frente al penal. Por tanto, digo que ahora, al hablar de los principios del derecho administrativo sancionador o de los principios del derecho disciplinario, antes de tornar la mirada hacia el derecho penal y hacia la aplicación matizada de los principios penales al derecho administrativo sancionador, hay que ver primero al artículo 139 de la LPA y entender que ese es el desarrollo que el legislador le ha dado a los principios constitucionalizados. Esa es una idea a grandes rasgos que quería trasladar y aprovechar esta sesión. Bueno, en cuanto a los principios de la potestad normativa de la administración pública, regulados en el artículo 160 de la LPA, hay que mencionar varias ideas importantes. Primero, establecer que una de las grandes novedades de la Ley de Procedimientos Administrativos es que me establecen reglas y procedimientos para la construcción de normas jurídicas emanadas por la administración pública. Es decir, me desarrolla el procedimiento para emitir reglamentos, me desarrolla el procedimiento de la potestad reglamentaria. Hago una pequeña pausa, licenciado Mauricio, estoy leyendo ahí un mensaje del usuario Denis que dice que se oye bastante cortado. No sé si podemos mejorar o espero, usted me dice. Sí, hemos detectado que el Internet institucional está un poquito, digamos, un poco variable. Por momentos el Internet se regula bastante aceptable y por momentos tenemos unas bajadas. Pero eso es normal porque tenemos bastantes asistentes conectados. A medida que vamos avanzando el Internet va a ir mejorando y esperamos entonces, que mejore. Entiendo. Bueno, entonces, con su autorización, entonces continúo. Bueno, les decía yo que al hablar de los principios de la potestad normativa de la administración pública, hay que señalar que una de las grandes novedades de la LPA es establecer un procedimiento y reglas especiales para desarrollar
esa potestad normativa o reglamentaria que tiene la administración pública para dictar reglamentos, normas, técnicas, regulaciones, etcétera. Y dentro de esa regulación se encuentran principios especiales sui generis relacionados con esa potestad normativa. Esos principios están en el artículo 160, que si ustedes tienen la ley, pueden ir a ella y ver que estos principios son los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, participación ciudadana y transparencia. Ahora bien, aquí acontece un fenómeno bien interesante, y es que la LPA en el artículo 160 me establece o me indica cuáles son esos principios. Sin embargo, no me los define, no me dice cuáles son los alcances de su contenido. Y en una primera lectura podríamos llegar a la conclusión equivocada que ese alcance tendrá que ser totalmente establecido por medio de la aplicación o del aplicador del derecho, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, o a través de un reglamento. Sin embargo, es otra ley la que se encarga de establecerme o definirme el contenido de esa ley, de esos principios. Y aquí me voy a detener un momento para efectos de que veamos el artículo 160, que hay que relacionarlo con el artículo 6 de la Ley de Mejora Regulatoria, por cuanto ese fenómeno del que estoy hablando, de que la LPA me establece cuáles son los principios de la potestad normativa y la Ley de Mejora Regulatoria en el 6 me los define, pues es muy importante enterarse de ese fenómeno. Así, por ejemplo, la Ley de Mejora Regulatoria en el artículo 6 me señala en qué consiste el principio de efectividad para los efectos de los principios de la potestad normativa, diciendo que la efectividad implica exigir solo la información indispensable para alcanzar el objeto del trámite en el menor tiempo e imponiendo los menores costos posibles. Muy importante también, y aquí finalizo con este tema porque tenemos que avanzar, es el principio de participación ciudadana en el procedimiento normativo o reglamentario. Y la Ley de Mejora Regulatoria me dice que por participación ciudadana debe entenderse la aprobación de las regulaciones, debe involucrar a la población e interesados para proveer evidencia, así como promover el control social de las decisiones regulatorias. Es decir, que da un paso trascendental al procedimiento de dictar reglamentos, en el cual uno de los principios que alimenta todo el trámite es que se debe de escuchar a la población en general antes de dictar un reglamento, antes de dictar una norma. Hay que escuchar a la población y sobre todo hay que escuchar a los interesados, a los destinatarios de dicho reglamento de ejecución o norma técnica. Bueno, visto lo anterior, pasamos ahora a ver el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y para los que tengan la ley en la mano les pido que me vayan siguiendo por medio de la lectura comprensiva del artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que me establece, como ya había anticipado, esos principios que son generales a toda la función administrativa, a todos los procedimientos administrativos. Como primer aclaración, hay que señalar que el artículo 3 no es taxativo. Pueden encontrarse otros principios implícitos en la misma ley, como pudiéramos citar como ejemplo el principio de objetividad, el principio de la primacía del interés público. Esos dos principios de forma enunciativa no están en el artículo 3, sin embargo, podríamos deducirlos de varias disposiciones de la LPA, por citar dos ejemplos. Pero veamos ahora los que sí están regulados y están definidos, por cierto. En este caso, los principios generales del artículo 3, además de enunciar. Bueno, aparentemente se había caído la señal, así que vamos a recapitular. Señalaba que
vamos a comentar los principios generales de la LPA contenidos en el artículo 3, las cuales son aplicables a toda la dinámica de la administración pública, toda la función administrativa, más bien dicho. Y el primer principio que señala el artículo 3 es el principio de legalidad, que como mencionamos, tiene origen constitucional. Y en síntesis, el principio de legalidad consiste en la sujeción que tiene la administración pública a todo el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad hay que entenderlo de forma contemporánea ya no solamente como la sujeción a la ley formal emanada por la Asamblea Legislativa, sino que a la sujeción de la administración pública a todas las fuentes del derecho administrativo, pasando por la Constitución, los tratados internacionales, la ley propiamente dicho, los reglamentos, ordenanzas y todas aquellas fuentes del derecho administrativo aplicables. Podríamos señalar muchos ejemplos de sujeción del principio de legalidad de la administración. Mencionemos dos por lo menos. Bueno, la irrenunciabilidad de las competencias dadas a las autoridades administrativas, que las podemos ver en el artículo 42 de la LPA. De conformidad al principio de legalidad, las competencias o atribuciones otorgadas a las autoridades de la administración pública no se pueden renunciar a ellas. Son, como se dice, un poder-deber. Es una autoridad el ejercicio del poder, pero también un deber su aplicación. Obviamente eso no significa que bajo los requisitos legales puedan existir figuras como la delegación, la sustitución y otras que implican cierto grado de transferencia de competencias. Pero en principio la competencia es irrenunciable y si se diera una renuncia tácita, implícita o expresa de la competencia, eso implicaría una violación al principio de legalidad. En materia de procedimientos, también es una manifestación del principio de legalidad el respeto de los plazos y términos establecidos en la ley, concretamente en el artículo 80 de la LPA, entre otros. Siguiente principio, el principio de proporcionalidad. Y si un principio ha sido reivindicado por el ordenamiento jurídico salvadoreño, es la proporcionalidad. Tanto la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional como de la Sala de lo Contencioso nos venían enseñando la aplicación práctica del principio de proporcionalidad. También las leyes sectoriales, por citar el Código Tributario, ya nos anunciaban la regulación del principio de proporcionalidad. Y este principio es regulado en la LPA por lo menos 3 veces. Me lo regula en el artículo 3 de la LPA como un principio general, me lo regula en el artículo 139 como un principio propio del derecho administrativo sancionador y también me lo regula en el artículo 160 del mismo cuerpo normativo para la potestad normativa. Es decir que en las 3 clasificaciones de principios encontramos como comunitario el principio de proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad implica que las medidas que tome la administración pública en todos los procedimientos administrativos deben ser medidas necesarias, deben ser medidas idóneas, deben ser medidas proporcionales, deben ser medidas razonables y esa medida, además de ser la medida idónea, además de ser la medida idónea necesaria, debe ser la medida menos intensa, menos gravosa, que afecte lo menos posible a las personas, a los ciudadanos. Como por ejemplo, si existe una construcción ilegal de una vivienda y el margen de esa construcción ilegal es solo del 10%, es decir, que la mayoría de la construcción ha respetado el máximo de construcción frente a la zona verde, puede venir previo procedimiento una orden de la autoridad administrativa que ordene la demolición de esa construcción. Entonces nace la duda. Esa orden de demolición, ¿en qué porcentaje de la construcción debe de realizarse? Pues bien,
Si la violación solamente es del 10% de la construcción, la proporcionalidad nos llevará a que la medida idónea, necesaria y menos intensa es que únicamente se ordene la demolición del 10%. Sería pues desproporcionado pues señalar una orden de demolición del 100% de toda la propiedad. Bueno, el antiformalismo. Un principio que también ya había sido anunciado por los criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Un principio que está construido para la protección de los ciudadanos frente a la administración y el cual implica que aquellos requisitos formales no esenciales a lo largo de todo el procedimiento o solicitud no pueden constituir un obstáculo injustificado que no permita la conclusión normal de un procedimiento o la terminación normal de un trámite. Es decir que por temas meramente formalistas, por temas que no sean esenciales al procedimiento, no se pueden poner barreras a las solicitudes y procedimientos que los ciudadanos o las personas sigan ante la administración. Este principio de antiformalista o informalismo tiene varios desarrollos legislativos en la LPA. Veamos a manera de ejemplo algunos de ellos. Por ejemplo, si una solicitud se presenta ante un funcionario que no es el competente, pero esta solicitud se presenta en la institución que corresponde, como por ejemplo podría ser: debía presentar mi solicitud ante el director de esa institución, pero lo presenté ante el subdirector. La ley establece en el artículo 10 que la autoridad incompetente debe de remitir la solicitud a la autoridad que sí es competente, que sí está habilitada para resolver. De ninguna manera se le habilita a la autoridad, al funcionario, a la devolución del escrito sobre pretexto de que ese escrito fue presentado en un lugar equivocado. Debe de remitirlo al lugar idóneo. Otro ejemplo: para que se otorgue un poder en sede administrativa, de ninguna manera se necesita escritura pública. Puede ser en un documento privado legalizado e incluso el poder se puede otorgar en un acta en sede administrativa ante la misma autoridad donde va a ser ejercido dicho poder. Eso lo encontramos o lo podemos ver en el artículo 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Otra manifestación muy importante del informalismo: el mero error en la denominación de un recurso no justifica su inadmisibilidad. Más allá de que cómo se le denomine a la solicitud impugnativa, si existe recurso y éste contempla los requisitos mínimos para su interposición y admisión, pues la administración está obligada a darle trámite, aun y cuando se haya equivocado el ciudadano en la denominación. Que era un recurso de reconsideración y él le puso revocatoria equivocadamente, no importa cómo le llame, hay que darle trámite. Eso lo podemos ver en el artículo 125, inciso tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos. Siguiente principio, el de eficacia. Bueno, el de eficacia, como lo dice la ley, implica que en los procedimientos la administración va a procurar la subsanación o la reparación de las deficiencias o defectos que advierta en una solicitud o en un trámite de oficio, sin necesidad de prevenirle al ciudadano si la información o los elementos necesarios para subsanar la solicitud los tiene en las manos la administración, debe ella subsanarlos o repararlos de oficio. Ejemplos del principio de eficacia: no se le puede pedir información o documentos a las personas que ya estén en el seno de la administración pública. Eso lo encontramos en el artículo 4 de la LPA. Si en otros expedientes, por ejemplo, el ciudadano ha presentado fotocopia certificada de su DUI y NIP, ¿por qué razón se le va a requerir nuevamente estos documentos si ya la administración los tiene en sus manos?
Así lo dice el artículo 4 citado. Otra manifestación de la eficacia. Las certificaciones y constancias que emita la administración pública deben de no ser concretas con un destinatario singular. Estas constancias o certificaciones deben de ser genéricas a efectos de que las mismas tengan la virtud de poder ser utilizadas en varias ocasiones por parte del solicitante. Si el solicitante participa en varias licitaciones públicas, la misma constancia le puede servir para 1, 2, 3, 4, las que sean necesarias en procesos de contratación pública que él participe. Eso lo encontramos en el artículo 7 de la LPA. Principio de celeridad e impulso de oficio, también regulado en el artículo 3, y este implica que los procedimientos deben de ser ágiles y con la menor dilación y en la medida de lo posible impulsados de oficio. Y aquí debemos de traer a colación que gratamente ahora la ley plantea un plazo máximo para resolver las solicitudes de 20 días y plantea un plazo máximo para iniciar, terminar y notificar un procedimiento administrativo de 9 meses. Por tanto, la administración pública no se puede dar el lujo de hacer dilaciones innecesarias. Debe de tener un protagonismo muy importante en el impulso de los procedimientos porque tiene un plazo que le podría traer consecuencias negativas a la misma administración. Consecuencias que vienen desde los efectos del silencio administrativo hasta la caducidad del procedimiento. El principio de economía. El principio de economía está estrechamente vinculado con el principio de antiformalismo y significa que la administración debe evitar esfuerzos innecesarios y debe evitar someter a sacrificios económicos de tiempo a los interesados y a la misma administración. Debe de haber un cambio de cultura de parte de las autoridades administrativas en la aplicación del principio de economía. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que a una persona interesada en un procedimiento se le exija un lugar físico para oír notificaciones que esté ubicado en la circunscripción territorial de esa autoridad administrativa? Cuando es más fácil, más económico, tanto para la administración como para el ciudadano, que señale un mecanismo tecnológico o electrónico para oír notificación. Es más sencillo para el ciudadano e implica menos desgaste de recursos por parte de la administración pública. Eso lo podríamos ver en el artículo 99 de la LPA, este ejemplo que acabo de dar. El principio de coherencia. Bueno, la coherencia puede ser entendida quizás en dos grandes líneas. Primero, la administración pública debe ser congruente en su resolución final con la información y los hechos que están acreditados en el expediente administrativo. Esa es una línea de la coherencia, pero también la coherencia debe de entenderse por el respeto de la administración a sus propios precedentes. La administración no puede darse el lujo de dar tratamientos discriminatorios que impliquen vulneración a la igualdad y a la seguridad jurídica y resolver de forma distinta cuando existen condiciones o situaciones análogas o similares. No se le puede dar tratamiento discriminatorio a los ciudadanos. Eso implica, como repito, el respeto de los precedentes en sede administrativa. De alguna manera eso tiene base en el artículo 23, letra D de la LPA, y esto que me tomo un brevísimo tiempo para decir que esto no significa que la administración no pueda modificar sus precedentes, pero esa modificación de precedentes debe ser motivada, yo diría especialmente motivada. Finalmente encontramos el principio de verdad material, el cual significa que las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de las pruebas alegadas o vertidas por el interesado,
es que la carga de la prueba, por regla general, la tiene la administración pública. Como se suele decir, la administración pública es juez y parte en el procedimiento administrativo. La administración pública es la instructora del procedimiento administrativo, así que la búsqueda de la verdad está a cargo de la administración pública. Eso tiene mayor relevancia en un procedimiento sancionador y disciplinario, que la que esté encargada de la búsqueda de la verdad y de establecer los hechos favorables y desfavorables a favor del presunto infractor es precisamente la administración pública. Eso significa que la búsqueda de la verdad no está vinculada a lo que las partes le indiquen. La administración debe confirmar con otros elementos probatorios esa verdad. Se me quedaba un último principio, y ese principio es muy importante porque es el principio de buena fe. El comportamiento de la administración pública, pero en este caso no solo de la administración, sino también de todos nosotros los ciudadanos, debe ser un comportamiento honesto, leal y correcto. Sin embargo, la lealtad y la honestidad debe ser exigida en mayor grado a las autoridades administrativas, a la administración pública. La administración pública no se puede dar el lujo de actuar de mala fe. Por ejemplo, inducir al error al ciudadano. No es posible que de medidas dilatorias que intenten perjudicar al ciudadano o medidas ilegítimas que pretendan huir del control judicial, por ejemplo. Veamos brevemente, porque ya nos va avanzando el tiempo, algunas manifestaciones del principio de buena fe. La administración pública debe de informar todos los servicios que presta y los requisitos para acceder a ellos. La administración debe contar con una guía de trámites y servicios. Esa guía de trámites tendrá que ser tanto virtual como también material. Eso tiene base en el artículo 12 de la LPA. Debe de informar los derechos y estándares de calidad a los ciudadanos. Eso lo encontramos en el artículo 13 de la LPA. Debe de además orientar a las correcciones o a los errores en el procedimiento, en las solicitudes que los ciudadanos podemos cometer. Eso lo encontramos en el artículo 15 de la LPA. Y un elemento que me quedo con este último, pero que creo que es uno de los elementos más importantes. En las resoluciones, la administración pública debe de indicar si existe la posibilidad de la interposición de un recurso, cuál es el plazo para interponerlo y ante quién debe de interponerlo. Ese es un gran paso en la evolución del derecho administrativo salvadoreño, el traer como una obligación legal esta exigencia. Se cayó. No sabe hace cuánto para poder retroceder. Más o menos. Siempre hay que estar pendiente de que se mueva. ¿Que se mueva qué? De que no se apague la pantalla. Ah, no, pero ahorita se acaba de apagar. ¿De verdad? Sí. Se acaba de apagar hace un minuto cuando usted venía. No se ha caído, está bien, dice. Todo bien, todo bien. Bueno, todo está bien, dice, entonces continuamos. Bueno, por cualquier cosa, voy a repetir el último ejemplo. Señalaba que, como un ejemplo del principio de buena fe, la administración pública en sus resoluciones está obligada a establecer si existe recurso que interponer, el plazo para interponerlo, la autoridad competente para interponerlo, y eso lo encontramos en el artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y que si el tiempo no lo permite, más adelante me voy a referir al mismo, pero ya en su dimensión como un derecho. Bueno, con esta parte termino de forma lacónica la descripción de los principios generales en el procedimiento administrativo. En lo que resta, vamos a abordar el catálogo de derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Tal vez es un término para algunos anticuado, pero que la LPA todavía lo
lo conserva y lo reitera en algunas disposiciones, podríamos mencionar también los derechos del administrado. Bueno, como una forma metodológica o didáctica de entender el aspecto de los derechos, podemos hacer una clasificación de los distintos derechos que plantea la Ley de Procedimientos Administrativos. Ustedes tienen en pantalla que estos pueden ser clasificados de tres formas. Los derechos de los ciudadanos en general, los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo y, finalmente, como tercer tipo, los derechos de los presuntos responsables. Nos vamos a entretener principalmente en los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo, pero eso no significa que demos unas breves pinceladas muy pequeñas sobre los derechos generales y los derechos de los presuntos responsables. Aquí hay que hacer una diferencia entre interesado y ciudadano o persona en general. Los derechos generales que la ley concretamente los establece en el artículo 16 de la misma, son derechos entregados a todas las personas, a todos los ciudadanos y no ciudadanos que tenemos relación con la administración pública. Estemos interesados o no estemos interesados en el asunto, gozamos per se, por el hecho de ser personas, estos derechos frente a la administración pública. Y el artículo 16, de forma rápida, nos señala que estos derechos son los derechos a la buena administración, a relacionarse con la administración pública con medios tecnológicos, al acceso a la información pública, a la garantía de seguridad y confidencialidad de datos personales, a ser tratados con respeto, dignidad y deferencia por las autoridades y empleados del sector público, a servicios públicos y de interés general de calidad. Los derechos de los interesados tienen otra dinámica, por cuanto estos derechos no son reconocidos a todas las personas en general, sino que precisamente solo aquel sujeto que se encuentre en una posición especial frente a la administración pública. Y esa posición especial es precisamente la de tener o ser interesado en el procedimiento. Aquí nace una duda. Si la ley me distingue entre ciudadano en general y entre interesado, ¿quiénes son los interesados en el procedimiento? Lastimosamente, no tenemos en nuestra ley una disposición que me diga quién es interesado en el procedimiento, pero esta se puede deducir bajo el mecanismo de hacer un parangón entre nuestra ley de procedimientos administrativos y la ley que la inspira o la normativa que la inspira. Y en la ocasión anterior en que tuve el privilegio de estar con ustedes, les mencionaba que dentro de las fuentes que inspiraron la LPA, es incontestable que se encuentre el ordenamiento jurídico español. Tanto la Ley de Procedimientos del 58, la Ley 3092, como la vigente Ley 39 de 2015. Entonces, la ley española, concretamente el artículo 4, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de España, Ley 39/2015, en el artículo 4, tiene un artículo que se titula Concepto de interesado. Y al confrontar el artículo 4 de la Ley española con nuestra LPA, encontramos que esta disposición es muy similar al artículo 65 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y si ustedes tienen en sus manos o cerca una Ley de Procedimientos Administrativos, los invito a revisar el artículo 65 de forma breve. Y el artículo 65 en la versión salvadoreña se titula Legitimado. Sin embargo, esta misma disposición
en España se llama concepto de interesado. Eso nos da una pista y podríamos llegar a la conclusión, por lo menos así lo sostengo yo, que el término legitimado que utiliza la LPA salvadoreña es sinónimo con el término interesado. Y el artículo 65, pues, nos dice quiénes son los legitimados y quiénes, obviamente, son interesados, porque ya digo, es una réplica de la disposición española. Y dice el artículo 65, estarán legitimados para intervenir en el procedimiento los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento antes que haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones, fundaciones, grupos de afectados y entidades análogas, cuando pretendan la defensa de los derechos e intereses de sus miembros, de acuerdo con los fines para los que hubiere sido creados o según determine la mayoría en el caso de los grupos de afectados. 4. Las autoridades que de acuerdo con la Constitución de la República, las leyes, tengan competencia para actuar en defensa de derechos o intereses de las personas y comparezcan en el procedimiento. Entonces, ¿quiénes son los interesados en el procedimiento administrativo salvadoreño? Los establecidos en el artículo 65 de la LPA. Dicho lo anterior, veamos cuáles son estos derechos de los interesados. Aquí aclaramos o hacemos la primera introducción aclaratoria. No existe una disposición en la LPA que me sistematice todos los derechos de los interesados. Por tanto, los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo están diseminados a lo largo de toda la ley de procedimientos administrativos. De forma breve y sin el ánimo de ser taxativo, yo les ofrezco a continuación que pasemos lista de algunos derechos de los interesados en el tiempo que falta. 1. Derecho a consultar el expediente administrativo, sea en soporte electrónico, sea en soporte material. Eso lo encontramos en el artículo 8, inciso 5 de la LPA en relación al artículo 85, inciso 4 de la LPA. Para los que están tomando nota, repito, artículo 8, inciso 5 en relación al artículo 85, inciso 4. Bueno, no se vale que a estas alturas de desarrollo del Estado de Derecho estemos ocultando el expediente administrativo al interesado. El interesado tiene el derecho, a mi manera de ver, de revisar y consultar el expediente administrativo que le atañe, lo que la doctrina clásica llamaba el derecho de vista. Aquí me está poniendo el usuario Roberto, dice que no se escucha. No sé, licenciado Morales, si me puede confirmar si se está escuchando. O los otros participantes me pueden ayudar a decir si se escucha. Si se escucha, me dicen, todo bien, audio perfecto. Bueno, entonces continuamos. Muchas gracias a los colegas, amigos que me dicen que sí se escucha. Gracias. Bueno, el segundo derecho o dos que podemos hablar de los derechos de los interesados es el derecho a interponer recursos en los términos que la ley me establezca. Eso lo podemos encontrar en el artículo 16, numeral 6, segunda parte, en relación al artículo 123 y siguientes de la LPA. Es un derecho del ciudadano, del interesado más bien, de interponer los recursos que las normas administrativas me contemplan. Concretamente, la LPA contempla el recurso de reconsideración y el de apelación en los términos que la ley establece. 3. Derecho a una resolución motivada. De acuerdo al artículo 23, se cayó. No sé, se apagó. De nuevo, si me pueden indicar si me ven y me escuchan. Amigos. Bueno, continúo. Derecho a una resolución motivada. La administración pública está obligada sobre todo en la decisión final, en el acto administrativo definitivo en el que resuelve el fondo del asunto, a expresar cuáles son las razones de hecho y de derecho que
sostienen su decisión. Debe de indicar el elemento fáctico de la decisión y señalar la disposición legal que le habilita a actuar y la disposición legal que le da competencia. De ninguna manera debe entenderse que esta motivación debe ser necesariamente extensa, pero sí debe ser específica. Me debe de concretizar o singularizar cuál es la disposición legal aplicable. No es posible, por motivos de seguridad y por motivos de que es un requisito del acto administrativo, que sea el ciudadano, el administrado, el que tenga que adivinar cuál es la disposición legal aplicable. Y aquí hay que señalar que un elemento de validez del acto administrativo es precisamente la motivación. 4. Derecho a que se le extienda y entregue constancia escrita e íntegra de los actos administrativos que le afecten. Artículo 24. Es decir que cuando hay un acto administrativo que le afecte a un interesado, ese acto administrativo debe ser trasladado de forma total, integral, no de forma parcial, no un resumen, no un extracto. Debe necesariamente contener todo el acto administrativo completo. 6. Derecho a ejercer el derecho de defensa. El artículo 36, letra B, parte final, de alguna manera también nos reivindica el derecho de defensa en sede administrativa e incluso cuando se limita el derecho de defensa en sede administrativa en los términos que la ley contempla, eso implica una nulidad absoluta, trae como consecuencia una nulidad de pleno derecho de esa resolución que limitó el derecho de defensa. 7. Derecho a solicitar la declinatoria de la competencia a la autoridad que considere incompetente de conocer el asunto. Artículo 50, inciso segundo de la LPA. Es un derecho del interesado al considerar de que la autoridad que está conociendo no es la competente a solicitarle que advierta de esa incompetencia y que lo remita a la autoridad que corresponda. 8. Derecho a solicitar la recusación de las autoridades por los motivos legalmente establecidos. De acuerdo al artículo 52 de la LPA, un particular, al considerar que se está poniendo en peligro la objetividad, la imparcialidad de la autoridad que va a conocer de la temática, puede perfectamente solicitar la recusación, yo diría justificada y motivada en las causales que la misma ley da, ya sea la ley especial o en este caso el artículo 51 de la LPA en relación al artículo 52 que ya había citado. 9. Derecho a ser indemnizado por la administración pública de la lesión que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos, de conformidad al artículo 55 de la LPA, y no me detengo mucho en este tema porque pues el tema de la responsabilidad patrimonial sería sujeto no de una charla, sino de varias. 10. Derecho, obviamente, a solicitar el inicio del procedimiento de conformidad al artículo 64, numeral 2 de la LPA. El procedimiento puede iniciar de oficio o a solicitud del interesado. 11. Derecho a tener intervención en los procedimientos en que estén legitimados por sí o por medio de representantes de conformidad al artículo 65 y 67 de la LPA. Y aquí hay una pequeña bifurcación en este derecho, porque además de tener derecho el interesado a una intervención activa y dinámica dentro del procedimiento administrativo que implique solicitudes, planteamiento de excepciones, alegaciones, poder revisar el expediente, solicitudes de nulidades, todo lo que pueda plantear o fortalecer el derecho de defensa del interesado, pero también una segunda dimensión de esta es que el interesado puede actuar por sí o a través de un representante. Y aquí hay que señalar que esta representación no necesariamente tiene que ser a través de un abogado, a través de un letrado. Cualquier ciudadano que tenga capacidad legal puede representar a otro ciudadano en sede administrativa. 12. Derecho a que se le comunique la existencia del procedimiento en donde puede existir una decisión que le afecte
con la finalidad de que si lo desea se apersone al procedimiento, de acuerdo al artículo 70 de la LPA. Es decir, que si la administración se entera que en un procedimiento determinado no se ha convocado, no se le ha comunicado a terceros interesados la existencia de ese procedimiento y advierte la administración que la decisión final de ese caso podría afectar a estos terceros, está obligada en comunicarle a estos terceros la existencia de este procedimiento para que, si ellos lo desean, poderse apersonar al mismo. Derecho a que se les prevenga la subsanación de requisitos necesarios para admitir su solicitud o recurso de conformidad al artículo 72 y 126, inciso final de la LPA. De conformidad a estas disposiciones y de conformidad al principio de proporcionalidad, si existen algunos elementos que el ciudadano ha obviado, la administración, previa a declarar la inadmisibilidad de la solicitud del recurso, debe necesariamente prevenirle para que las personas interesadas tengan la oportunidad de subsanar tales omisiones. 14. Derecho a formular peticiones ante el órgano competente, es decir, una manifestación legal del derecho de petición y respuesta, que está regulado en el artículo 73 y 76 de la LPA. 15. Derecho a modificar o ampliar sus peticiones hasta antes de la apertura a prueba, de conformidad al artículo 75 de la LPA. Es decir, que se le reconoce al ciudadano no solamente la oportunidad de presentar solicitudes, sino de poderlas ampliar y de poderlas modificar. Pero, en respeto a la seguridad jurídica y al principio de preclusión, la ley, considero sabiamente, pone una barrera, que esa barrera es que estas ampliaciones puedan hacerse hasta antes de la apertura a prueba. 16. Derecho a que la administración le exprese en sus resoluciones el plazo legalmente previsto para llevar a cabo un acto del procedimiento, la fecha en la que vence y las consecuencias de su incumplimiento o retraso, esto de conformidad al artículo 82, inciso segundo de la LPA. Es decir, que la administración, como obra de buena fe, es decir, que como la administración no tiene un interés particular, sino que tiene simplemente el interés de cumplir el fin público y es objetiva, pues la administración también juega un rol asesor dentro del procedimiento, y ese rol asesor implica que la vaya informando, le vaya informando y orientando al administrado a lo largo de todo el procedimiento. 17. Derecho a solicitar la ampliación de los plazos en los términos establecidos en la ley, artículo 83 de la LPA. El ciudadano perfectamente puede solicitar la ampliación de los plazos en los límites que da la ley. Valga señalar que la ley permite la ampliación de plazos, pero señala que en dos casos no se pueden ampliar los plazos en ningún caso. Y estos casos son: el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo de 9 meses no puede ser ampliado. Los plazos para interponer recursos tampoco pueden ser ampliados. Los demás plazos que la ley da, es posible ampliarlos en los márgenes y términos que la ley establece en el artículo 83 citado. 18. Derecho a la reposición de actuaciones y la habilitación de un nuevo plazo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad al artículo 85 LPA, y esta es una versión importada de aquella disposición clásica que hemos manejado en el ordenamiento jurídico, que al impedido con justa causa no le corre término. Por tanto, ese es un reconocimiento de que si existe una situación extraordinaria motivada por fuerza mayor o caso fortuito, puede reponerse una diligencia o puede de nuevo habilitarse nuevamente un plazo establecido en la ley. 19. Derecho a que se le informe qué trámite o requisito debe cumplir para satisfacer su pretensión y el plazo otorgado
para el mismo de conformidad al artículo 88 LPA. Vemos de nuevo ese rol asesor de buena fe y lealtad que la administración debe tener dentro del procedimiento. 21. Derecho a que se le respete el orden de ingreso de las solicitudes de conformidad al artículo 92 LPA. 22. Derecho a obtener constancia de recibido de escrito y documentos de conformidad al artículo 96 LPA. Y aunque suene obvio, en la práctica este derecho es de los que más vulnerados ha sido a lo largo de la actividad administrativa. Es usual que muchas administraciones públicas, sobre todo municipales, no todas, pues algunas, se niegan a recibir solicitudes por escrito y sus respectivos anexos. Por tanto, esta disposición viene a reivindicar no solamente el derecho de la petición de un escrito de parte de un interesado, sino que a que se le reciba dicho escrito y a que se deje constancia de haber recibido el mismo juntamente con sus anexos. Claro está, y es obvio que no existe derecho a que a alguien se le resuelva en los términos que él quiere. Eso ya es otro estadio en que la administración deberá valorar la procedencia, la legitimidad, la legalidad de la petición, pero se debe de respetar ese derecho que los ciudadanos tenemos de presentar nuestras peticiones frente a la administración y a que se nos reciban dichas peticiones por escrito. 23. Derecho a que las notificaciones se realicen con los requisitos y exigencias que la ley plantea en el artículo 98 de la LPA. 24. Derecho a que en la resolución correspondiente se le informe si cabe o no recurso administrativo y el plazo de interposición. De esto ya había hablado y esto está en el artículo 104 LPA. Sin embargo, me detengo brevemente para señalar que en la práctica, como profesional dedicado al derecho administrativo, me he enterado que este derecho, que a la vez es una obligación de la administración pública, implica una de las normas jurídicas de la LPA que actualmente está siendo vulnerada de forma sistemática por la mayoría de las autoridades administrativas. La mayoría de autoridades administrativas, me atrevo a decir, por lo menos en la experiencia, en la vivencia, en el muestreo que tengo acceso por ejercer la práctica del derecho administrativo, es que no están indicando en sus resoluciones si existe recurso o no existe recurso. No indican cuál es el plazo para interponerlo ni quién es la autoridad. Y de nuevo, no es el ciudadano, no es el interesado el que tiene que andar adivinando si hay procedencia o no del recurso. Es la administración la que está obligada a señalar qué recurso es el procedente, cuál es el plazo y ante quién. Por tanto, es muy importante que esta obligación sea reivindicada por la misma administración pública, sea de forma voluntaria, y que también, ¿por qué no decirlo?, reivindicada a través de los controles judiciales que correspondan. 25. Derecho a que en la cita se le informe el motivo de la misma, la norma que la fundamenta y que sea por lo menos 3 días de antelación a la fecha de comparecencia de conformidad al artículo 105 de la LPA. Derecho 26, derecho a ofrecer y a presentar pruebas en los procedimientos de conformidad al artículo 106, 107 y 153 LPA, obviamente como una dimensión del derecho de defensa, pues existe un derecho importantísimo de ofrecer, presentar pruebas. Derecho a una resolución final o de fondo, de conformidad al artículo 112 de la LPA, y esta decisión debe ser en el tiempo establecido por la ley. Es decir, hay un tiempo máximo para que la autoridad administrativa pueda decidir el fondo del debate. 29. Derecho a que en la resolución final se decida todas las cuestiones de hecho y derecho que resulten del expediente, aunque no hayan sido planteadas por el interesado. Esto lo encontramos en el artículo 112, inciso segundo de la LPA.
Y ya voy terminando. Derecho a desistir de su petición o recurso de conformidad al artículo 115 y 124 de la LPA. Y finalmente, los terceros interesados tendrán derecho a que se les otorgue audiencia en los recursos interpuestos por otro de conformidad en el artículo 128 del LPA. Es decir, que si un interesado interpuso un recurso en sede administrativa y existen otros terceros que también son interesados, hoy la ley de forma expresa le da un desarrollo secundario al artículo 11 de la Constitución y establece que debe de otorgárseles un derecho de audiencia. Finalmente, termino con los derechos especiales del presunto responsable, que son derechos creados o edificados para el derecho administrativo sancionador en el tema disciplinario o sancionador propiamente dicho, y eso los encontramos en el artículo 140 de la LPA, y a los cuales brevemente les digo que son básicamente tres y que no deben de ser entendidos taxativos. La Constitución establece también derechos a favor del imputado que son trasladables en la mayoría de casos al presunto infractor. Las leyes sectoriales o especiales también podrían contener derechos especiales para los presuntos infractores en ese sector concreto, pero que el 140 dice que estos derechos son el derecho a ser informado de los términos de la imputación, 2, a formular alegaciones, y 3, a no declarar contra sí mismo. Yo creo que me he pasado unos minutos de la hora que tenía para exponerles, pero voy a llegar hasta acá. Licenciado Morales, usted me indica cuál sería la dinámica. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Mena Guerra, por esta excelente exposición. Quiero aprovechar este espacio para pedir las disculpas por algunas interrupciones que hemos tenido en cuanto a la transmisión, pero gracias a Dios pues han sido un par de minutos, máximo 2-3 minutos quizás. Bien, la dinámica a seguir en este momento es que los asistentes coloquen sus interrogantes en el espacio de chat que está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla, y podamos colocar ahí las interrogantes o dudas o consultas respecto a este tema. Sí, claro que sí. Sí. Licenciado Morales, aquí tengo algunas preguntas, no sé si puedo ir avanzando. En algunas preguntas que tengo. Sí. Bueno, perfecto. si usted gusta, con si su comprehensión puedo ir avanzando, sin permiso, si usted me dice otro tipo de dinámica, usted me la va preguntando, como usted prefiera. Ahí lo dejo a su consideración. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta de Hazel que dice: parece contradictorio que en el artículo 55 otorgue el derecho a la indemnización por lesión de bienes y derechos a consecuencia de el funcionamiento de la administración pública, pero en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa excluye los casos de responsabilidad por la Ley de Reparación por Daño Moral. ¿Podría explicar ese derecho de los ciudadanos? Bueno, aquí hay que señalar que básicamente la Ley de Procedimientos Administrativos ha considerado, por una decisión de política legislativa, regular la reparación patrimonial de los daños hacia los ciudadanos, y que procesalmente hablando, aunque no es tema de esta sesión porque la pregunta de ella va más enfocada más a la dinámica de la LPA, a la dinámica procesal, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa señala de que no procede el ejercicio de los daños morales en la sede contencioso administrativa. Sin embargo, eso no significa
que los ciudadanos no tengamos derechos de ejercer una acción de daños morales, sino que simplemente lo que la ley procesal me está indicando es que la autoridad judicial para conocer de una pretensión de daños morales no es el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso deberá de ser ejercido por la ley especial correspondiente ante los tribunales comunes. No hay que entender que no puede ejercerse una acción de daño moral. Ahora bien, solamente quiero contar un breve situación con respecto a esta temática. Acontece que ya hubo un ciudadano que ejerció ante lo contencioso administrativo una demanda de daños patrimoniales y daños morales ante un tribunal contencioso administrativo y le solicitó al tribunal contencioso administrativo la inaplicabilidad de la disposición que precisamente Heysel establece. Este ciudadano sostenía la inconstitucionalidad de esa disposición. Sin embargo, el tribunal fue de otro criterio y señaló que no existía inconstitucionalidad. Pero, como ustedes pueden ver, ya hubo un jurista que puso esto sobre la mesa y está poniendo en tela de duda la constitucionalidad de esta prohibición de que en el contencioso administrativo se conozca también del tema de reparación por daño moral. Bueno, dice Nerea Espinosa, se puede aplicar en caso que un recurso es presentado ante la autoridad superior cuando la ley dice que es la autoridad que emitió el acto, tendría que remitir el recurso a quien es competente. Bueno, indistintamente de qué solicitud sea recursiva o sea otro tipo de solicitud, por el principio de economía, el principio de informalidad y porque además existe disposición legal expresa que resuelve esta pregunta, si presentamos dentro de la misma institución una petición y la planteamos ante la autoridad equivocada, la ley establece que esta autoridad tiene la obligación de reconducir esta solicitud ante la autoridad competente. Aun y cuando, aquí tengo una pequeña corrección de lo que nos dice la licenciada Espinosa, porque en cuanto al recurso de apelación, la ley establece que puede presentarse tanto ante la autoridad que emitió el acto como la autoridad que va a conocer de la apelación, que por lo general es la autoridad superior. Dice Vanessa, algo que de alguna manera ya lo expliqué, pero ella tiene toda la razón. Dice, si un ciudadano por error interpone recurso de revocatoria fundamentado su solicitud en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué debe de hacer la administración pública si ese recurso fue presentado en condiciones de tiempo y forma? Bueno, el ciudadano se equivocó en la disposición legal, se equivocó en la denominación, se equivocó en el trámite que debe dársele, pero si lo hizo en tiempo y en forma, igualmente la autoridad administrativa está obligada a reconducir ese recurso y a pesar de que haya llamado reconsideración, entender que lo que le está planteando es un recurso de reconsideración y darle el trámite que la ley de procedimiento administrativo establece. Igualmente, pues, se entiende que el principio de Iorat Novit Curia, o que el juez es conocedor del derecho, también es aplicable a los operadores del derecho de la administración pública.